gente teatral. Buenas tardes a todos. Las gafas primero. Perdonad que haya llegado tarde el anfitrión. Siento los atascos, no hemos tenido en cuenta, pero bueno, ya estamos aquí. Os agradezco que hayáis tenido esta consideración y no se hayáis ido. Buenas tardes y bienvenidos a la sesión inaugural de la segunda edición de las Jornadas Culturales de la Asociación Cultural de la Mesa 24. En esta primera jornada conoceremos algunas de las obras que conforman el Fondo del Museo de Escultura al Aire Libre Luisa de Encibia. Mañana jueves nos centraremos en la ponencia de Danés Verde, que nos servirá para conocer de primera mano el desarrollo y las características de los parques, jardines y zonas verdes de Leganés. Y el viernes disfrutaremos con el concierto que se celebrará en la Iglesia de San Salvador, sirviendo el mismo como clausura de este ciclo 2020. Si me permitís, quiero haceros una breve descripción de las actuaciones que desde la asociación se han llevado a cabo en el curso 24-25. Todas las actividades y actuaciones que hemos acometido han tenido diferentes resultados. Desde la puesta en marcha de nuevo de la iluminación exterior de la Iglesia de San Salvador a la puesta en marcha del reloj de la Casa Consistorial. Han sido casos de éxito. Pero nos queda pendiente que el carrillón del reloj de autómatas vuelva a funcionar. Al menos desde la asociación sabemos quiénes son los técnicos y las empresas que podrían echarnos una mano. El lamentable estado de la Barbacana ha sido objeto de preocupación para esta asociación y por ello decidimos convocar un concurso de ideas para su reforma y rehabilitación. Contactamos con las escuelas de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, no sé si ha llegado a Pilar. No ha llegado. De la Universidad Politécnica de Madrid y con la Universidad San Pablo CEU para que aquellos alumnos interesados en el concurso de ideas se incorporaran a esta iniciativa, teniendo el proyecto ganador un premio económico. Se presentaron 6 proyectos de alumnos de ambas escuelas. Todos ellos fueron evaluados por la Junta Directiva y con la ayuda de 2 arquitectos muy vinculados a Leganés, don Benjamín García Rubio y don Armando de la Cruz Serna. La idea ganadora, así como el resto de las presentadas, se han puesto a disposición del equipo de gobierno por si lo consideran necesario como paso previo a la actuación en algún momento sobre dicho espacio. Otra actuación sencilla, pero no por eso menos importante, fue la exposición fotográfica que con motivo de la festividad de San Cristóbal y en colaboración con su hermandad, y gracias a los fondos fotográficos de la familia Mejino, de la familia Cuadrado y de otros miembros de la hermandad, celebramos el pasado mes de junio en el Viejo Café. Allí pudimos disfrutar de imágenes de las procesiones, de recordar a sus presidentes, de las comidas de hermandad, etc. Y también hemos colaborado en las fiestas de Leganés y de San Nicasio. El pasado día 7 de octubre presentamos la puesta en marcha de la audioguía para la Iglesia de San Salvador, aprovechando su declaración como bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid el pasado mes de agosto. Es sin duda el proyecto más importante de los realizados hasta este momento. Se facilita una actividad cultural en la parroquia con una explicación exhaustiva de sus retablos, del órgano, de sus pinturas también, desde las más antiguas hasta la última incorporación, que es la obra San Cristóbal de Luisa de Encibia, cedida en depósito por el Ayuntamiento. Desde la Asociación Cultural Leganés 24 vimos que era una herramienta que nos permitiría conocer más a fondo su arquitectura, su pintura, esculturas, vidrieras, órganos, es decir, todo su patrimonio. Pues bien, después de muchos meses de trabajo conjunto de todas las partes implicadas, Artiesplendore, como empresa desarrolladora de la audioguía, nuestro párroco, don Pedro Benito, que está aquí presente, la asociación como promotora y la ayuda con la subvención que nos ha facilitado el Ayuntamiento de Leganés, gracias alcalde y concejales. Y también, como no, decir que la iniciativa privada, la ayuda de la entidad privada, como fue CaixaBank, hizo posible que este proyecto se hiciera realidad. Disponible para todos los visitantes, editada en español, en inglés y en francés,
con la idea de que cualquiera que nos visite pueda tener acceso a su contenido sin que el idioma suponga un obstáculo. Nos gustaría que se pudiera alojar en la web de la Oficina de Turismo de Leganés, la Oficina Virtual de Turismo, siendo este el primer proyecto de envergadura que se pone en marcha por iniciativa de la asociación, demostrando que con la colaboración público y privada podemos tener muchos frutos. Esperamos que sea el primero de algunos nosotros, como puede ser el Museo de Escultura, el Parque de Polvoranta, el Centro de Leganés, etc. En nombre de la Junta Directiva os agradezco a todos vuestra presencia en este acto y esperamos que disfrutéis de estas jornadas. Bienvenidos y muchísimas gracias. A continuación interviene el excelentísimo alcalde de Leganés, Miguel Ángel Repongo Checa. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. La verdad es que esto era que no sabía si tenía que hablar, pero bueno, uno al final, si algo le caracteriza, es que verborrea no me falta. ¿A qué sí, José Luis? ¿Qué te voy a contar que pasó? Quiero agradecer la invitación de la Asociación Leganés 24, por supuesto a la intervención que estoy realizando en estos momentos y a la invitación a estas jornadas que desde luego cuando las vi me parecían interesantes porque se trata de poner en valor determinadas, en este caso, esculturas que tenemos en la ciudad, que fue uno de los retos que nos pusimos como equipo de gobierno, es decir, oye, vamos a poner en valor todo lo que tenemos y por eso se creó esa oficina virtual de turismo, llegando a ese acuerdo con la Comunidad de Madrid para poner en valor y decir, oye, mira, que podéis venir a Leganés a disfrutar de esta magnífica ciudad. Tenemos muchas cosas que podéis visitar, es una ciudad histórica, estamos hablando de que nació en el año 1280. Cuando yo le cuento esto a todos los chicos y las chicas que vienen al Salón de Plenos, alucinan, porque todos se piensan que Leganés surgió en el siglo XX, con la Revolución Industrial, cuando vinieron sus abuelos de los pueblos. Entonces, cuando tienes la oportunidad de palpar a los más pequeños de la ciudad, te das cuenta del gran desconocimiento que tenemos en esta ciudad de la historia de este magnífico municipio. Y es más, el otro día salió en la presentación de las audioguías que se hicieron en El Salvador. El año que viene se cumplen 400 años desde la creación del Marquesado de Leganés y al siguiente año 400 años desde que Leganés se independizó de Madrid capital. Creo que son 2 años muy importantes para nuestra ciudad, en lo que desde luego vamos a echar mano de la asociación cultural. Pues esperamos la colaboración también de todos los grupos políticos que forman parte del Pleno Municipal para poder hacer algo a la altura de lo que se merece esta gran ciudad que tenemos. De verdad, agradeceros toda la labor que habéis hecho durante todos estos años, decirte ya una primicia que más pronto que tarde vais a volver a ver ya el Carrión salir y lo vamos a disfrutar todos juntos ahí. Sí, para que no digan que haya mentido, pero espero que a ver si en un mes lo podemos tener por aquí funcionando antes de que lleguen las navidades y podamos funcionarlo durante todas esas, lo podamos ver funcionando durante todas las navidades. Yo creo que ya le ha hecho falta esta ciudad. Así que, sin más dilación, darle la palabra, no sé quién interviene ahora, tú, pues que disfruten de esta magnífica jornada, que aprendamos sobre esas esculturas que tenemos en la ciudad, que la verdad es que cuando estás habituado a vivir aquí en Leganés no te das cuenta de que existen, pero cuando viene gente de fuera se queda impresionado de la cantidad de esculturas que tenemos en el municipio, que como bien quedan reflejadas en la página del ayuntamiento ya están todas identificadas. Y ahora, pues bueno, en el Museo de Esculturas, ayer tuve la ocasión de que viniese a las de sillas el consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid y al vecino del maravilloso paraje que tenemos allí, y le dije, digo, pues te estás perdiendo lo que hay dentro, que ya verás cuando tengamos la oportunidad de abrirlo y cómo lo vamos a disfrutar todos. Muchas gracias, Miguel, por ese magnífico trabajo que estás haciendo, y fijaros cómo funcionan las cosas, estando las piezas en la casa, lo único que había que hacer era cambiarlas de sitio, y la verdad es que con él fue una auténtica acierto. Muchas gracias. Me voy a permitir un pequeño inciso. Miguel, algún día te contaré cómo se aprendieron mis hijas todas las esculturas del Museo de las Esculturas.
A ver, la asociación quiere agradecer a las siguientes personas su apoyo económico para la organización de las primeras jornadas. Por eso solicito que se acerquen al estrado don Isidoro Herrero Sanz, Enrique Abanades y Carlos Delgado Pulido. Se la voy a dar a ti. Tengo aquí un reconocimiento, ¿vale? A ver si mañana no puedo venir, pero lo tengo que dar. Es que pesa, es como que te lo llevas allí, cuando te lo veas en un sitio pequeño. Mayores textileros, ¿eh? Entramos ya en el aspecto técnico de estas jornadas, legales culturales. Es importante. Con la ponencia elaborada por don Miguel Piñán, responsable del Museo de Escritura al aire libre que está en Ciria. Le presenta la concejala de Cultura, Educación e Infancia del excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, Mercedes Neira Castellano. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a toda la Junta Directiva por esta invitación. Gracias a todos los que estáis aquí, en especial pues al alcalde, y mi compañera Violeta, que nos acompañan en esta ocasión. Bueno, yo he tenido la suerte de que en estas jornadas me toca presentar a alguien que, bueno, creo que conozco un poco. Miguel Piñán Gallardo nació en mayo de 1965 en Joda, un municipio de la provincia de Jaén. Desde muy pequeño estuvo vinculado a Leganés, lugar donde residía gran parte de su familia materna y paterna. Su primer contacto con la ciudad fue a finales de los años 70, cuando de pequeño visitó lo que era el barrio de San Nicasio. En los años 80, mientras realizaba sus estudios universitarios, comenzó a pasar temporadas en otro barrio de la ciudad, en Zarzaquemada. Y finalmente, en 1993, fijó su residencia en Leganés, ciudad con la que mantiene desde entonces una estrecha vinculación profesional, pero también, por supuesto, personal. Miguel cuenta con una formación universitaria, es graduado en Ciencias Ambientales, graduado en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural Ingeniero Técnico Agrícola, especializado en jardinería y medio ambiente. Desde 1993, año en que fijó aquí su residencia, trabaja como empleado municipal. Su carrera ha estado muy ligada a los programas de formación para el empleo, en los que ha ejercido como técnico y docente en iniciativas como las escuelas talleres, las casas de oficio, los talleres de empleo y el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. Su labor, la verdad, es que ha tenido un marcado carácter social, ya que ha formado a jóvenes desempleados de larga duración, mujeres y colectivos que estaban en riesgo de exclusión. Muchos de aquellos alumnos y alumnas acabaron integrándose en la plantilla municipal y algunos incluso como compañeros de nivel. Además de su faceta docente, pues ha participado en proyectos de ingeniería pública y recuperación medioambiental que han marcado la fisonomía de la ciudad: el Centro Municipal de las Mesillas, los jardines de Federico García Lorca en La Fortuna, el Museo de Escultura al Aire Libre, así como los parques de Leganés Norte y el barrio de Carrascal. Estos proyectos no solo hicieron más bonita la ciudad, sino que también sirvieron como espacios de aprendizaje a esos alumnos de los programas de empleo. Su experiencia dentro del ámbito de la formación para el empleo abarca numerosos oficios: cerrajería, electricidad, fontanería, energías renovables, cerámica, encuadración, restauración de muebles, de diseño gráfico,
jardinería y cocina, vamos, él mismo, es muy difícil que alguien llegue al museo y llegue a hacer algo de lo que Miguel no entienda. A veces es complicado porque él siempre quiere estar con los mejores y yo digo, claro, nosotros también queremos estar todos los mejores, pero es que él sabe mucho de muchas cosas. Es un hombre de oficio, como diría mi padre. A mediados de los años 90 inició una estrecha colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y con el director artístico Luis Arencibia, a quien conoce en esos años. Fruto de esa relación surgió una larga etapa de proyectos culturales, especialmente ligados al Museo de Escultura de Leganés y a ciertas esculturas del ámbito público. En el Centro Municipal de las Desillas participó en el diseño y ejecución de sus zonas ajardinadas y en la utilización de estas como espacio para instalar nuevas esculturas, dando continuidad al incipiente museo que existía. En el Museo de Escultura participó en la remodelación del espacio, desde la fase de inicio y proyecto en la reordenación de paseos, definición de zonas, facilitando su uso como un museo de escultura al aire libre. Igualmente, por esos años colaboró con la instalación de esculturas depositadas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, participando también directamente en procesos de restauración junto a los especialistas de ese museo. Formó parte de concursos internacionales, bien parte como jurado en la creación de obras premiadas y como dato curioso y significativo de algunas de aquellas iniciativas artísticas, coordinó y promovió junto a su compañero y amigo Jorge Gallego, una persona también muy apreciada en la casa, la intervención artística Espacio de Diferencia en el antiguo manicomio de Leganés, donde invitaron a un grupo de artistas y escritores que intervinieran en el pabellón de Hombres B previamente a su programa de Inconversión y Demolición, presentándose los trabajos artísticos en el Centro Municipal de las Desillas. En esa etapa, él recuerda con mucho cariño el trabajo en equipo, como les decía antes, de dos personas muy importantes, Luis Arencibia y Jorge Gallego, que además de compañeros eran amigos. Esa fue una época donde, según sus propias palabras, fueron muchos años de mucha pasión por el arte en el ámbito público, donde no existían ni horarios ni festivos y contando afortunadamente con el apoyo decidido del alcalde de entonces, José Luis Pérez. En esos años esta ciudad se convirtió, en vez de pasó a ser una ciudad oscura, a ser una ciudad con mucha cultura en la calle. Y eso fue porque el equipo de gobierno de entonces pues, facilitó esto. Yo he tenido la suerte, en este equipo de gobierno, de que el día que le pregunté si quería hacerse cargo del Museo de Escultura a Luis Arencibia, de que me dijera que sí. Porque la verdad es que sin su ayuda hubiera sido imposible llegar a lo que tenemos hoy en día. Han sido casi 2 años de mucho trabajo, en el que ha pegado un cambio brutal ese museo y todavía nos quedan cosas por hacer, pero como decía el alcalde, nuestros próximos proyectos resultan en abrir por fin esa sala de yeso que lleva tantos años cerrada y en dar también vida al jardín que tenemos al lado de la sala de yesos que también lleva tantísimo tiempo cerrado. O sea que próximamente podemos hacer algo de eso gracias al trabajo de Luis. Pero lo que queremos decirles es que la verdad que a mí me parece que Luis Piña en definitiva es un buen tipo. Eso es muy importante a día de hoy. Contar con buenos trabajadores es importante, pero si encima te rodeas de buenos tipos, pues es más importante todavía. Creo que es un trabajador excelente y con el que es un orgullo contar en el equipo que tengo la suerte de dirigir en la Concejalía de Cultura. Así que nada más, les voy a dejar con Miguel. Estoy convencida de que nos va a enseñar mucho a todos. Y lo dicho, para mí ha sido un verdadero placer el poder presentar a un compañero de la Delegación de Cultura. Nada más, muchas gracias a todos. Sí. Bueno, gracias tanto a la asociación, a la corporación, a mi concejala y a todos los asistentes. Para mí es un reto el volver a estar aquí. Ya estuve el año pasado, tuvimos alguna incidencia, pero bueno, lo que sí me gustaría decir es que para mí me supone un esfuerzo, porque no tengo la facilidad que tenéis vosotros para enfrentaros al público y para hablar. Es algo que me cuesta bastante. Pero había que hacerlo porque era un complemento a la charla del año pasado. El año pasado nos centramos en lo que era la infraestructura, es decir, el cambio de todo lo que fue el entorno, todo lo que fue la transformación, la recuperación de ese gran edificio que tenemos y que yo creo que está cumpliendo una función muy importante dentro de Leganés, que es el Centro Municipal de las Desillas, que a mí me gusta llamarle el cebadero, porque realmente era una explotación agropecuaria
y como tal yo creo que es posiblemente la única que se mantiene o se ha mantenido en la medida de lo posible y que posiblemente pues represente un patrimonio que ha sido muy interesante el preservarlo. Vamos a intentar hacer un recorrido, si no me falla el medio, no me voy a enrollar demasiado, voy a dar unos datos iniciales. De entrada, el Museo de Escultura al Aire Libre tiene una tipología un tanto especial, porque no es el típico museo, el cubo blanco, en que estamos habituados. Cuando vamos a un museo, todos son paredes blancas, o bien son cuadros o esculturas, y son espacios cerrados. En este caso nos enfrentamos a un espacio al aire libre, que yo le llamo el cubo verde. El cubo verde porque está dotado de especies forestales, de especies de jardinería, tiene ciertas zonas de pradera y luego tiene unas zonas cubiertas también dentro del Centro Municipal de la Resilla. Hay un par de salas y unos soportales que cumplen también la misión del museo. ¿Eso qué hace? Que sea un museo complejo de gestionar, porque estamos sujetos al tema de arbolado, estamos sujetos al tema de inclemencias de tiempo, estamos sujetos a cambios estacionales, estamos sujetos a temas de mantenimiento, de temas de jardinería, y eso hace que sea difícil el poder llevar a cabo lo que es un mantenimiento integral, que en el caso de un museo, el cubo blanco es más fácil, porque es simplemente llegar, encender por la mañana y apagar cuando me voy y limpiar el suelo. En este caso participan muchas delegaciones de obra, delegaciones de medio ambiente, que estamos aquí la concejala. Es decir, esta mañana lo hablaba con Pepe García, tiene una entidad que afecta a todas las delegaciones del ayuntamiento, educación, para organizar visitas. O sea que en ese aspecto es algo bastante complejo. El Museo de Escultura al Aire Libre surge a mediados de los años 80, en el año 84, y surge a raíz de la iniciativa de Luis Arencilla y una primera exposición que se hizo en el año 85 en la sala Antonio Machado, y que convocó a una serie de escultores que en aquel momento estaban en una fase de inicio de sus carreras y hoy en día son grandes escultores a nivel internacional. El caso de Susana Solano, el caso de Ángeles Marco, Eva Luz, hubo una serie de artistas que pasaron por Leganés a mediados de esa y trajeron unas maquetas que ya habían presentado en una sala de exposiciones en la Caja de Pensiones en Madrid, en la zona de Serrano. Aquí se puede ver en esta zona, voy a utilizar el cursor, no sé si se verá, pero en la parte de abajo se ve la maqueta de la escalera rampa. Es propiedad de, creo que es del IBAN de Valencia, la he visto en el IBAN de Valencia y la he visto en la Politécnica, creo que es la Politécnica. Siempre que hay una exposición de Ángeles Marco, en el IBAN de Valencia, está esa maqueta. Y además hace alusión, maqueta de una de las esculturas en el Museo de Escultura de Leganés, o sea que tenemos una presencia en ciertas exposiciones que llama bastante la atención. Luego se presentaron una serie de proyectos. Aquí tenemos la escalera rampa, que todos la identificamos. Y luego también Toni Gallardo, el artista canario, presentó los bocetos de lo que iba a ser el Gigante del Bosque, es decir, la pieza que está en las piedras hiladas de Caliza de Colmenar en esa zona. Esta exposición fue importantísima para como génesis de lo que iba a ser el futuro museo. Vemos incluso que en las piedras se supone que iba grabado una especie de personaje de un gigante que cuando visitáis el museo, si os fijáis en uno de los frontales, con radial, Toni llegó a marcar parte de las piernas y un poco de la cabeza. Es decir, es una obra que dentro de su abstracción tiene una base figurativa. Y esto es importante, son documentos que se han recopilado, que estaban en los archivos un poco olvidados, he hecho algún recorte y hoy en día ya es patrimonio de... También hubo una exposición muy importante, muy olvidada, que no sé si igual la recuerda alguien, una exposición que se hizo en el año 86, de nuevo en la sala Antonio Machado, y estamos hablando de escultura figurativa que va desde 1850 a 1950. Es decir, la génesis conceptual del museo que tenemos hoy en día y del proyecto escultórico es eso. Y estamos hablando que participó, eran piezas que procedían del
Ministerio de Cultura, del Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid y luego el Ayuntamiento de Leganés con la Delegación de Cultura. La fase inicial del estudio de proyecto de reforma, cuando llega a intervenir la escuela taller, estamos hablando que esa era una de las piezas que había solo dos piezas, la de Toni Gallardo que hemos dicho, pintarrajeada, o sea, estaba en unas condiciones pésimas, y estaba también la de Susana Solano. Esa pieza es muy importante, es decir, de una lectura difícil, pero posiblemente sea muy valiosa a nivel económico, y es porque Susana Solano tiene un carácter internacional, es una artista catalana que tiene una presencia en el ámbito de la escultura muy importante. Y esta pieza la hizo expresamente para Leganés, fue su primera escultura pública. Después hizo otra para Barcelona, pero esta fue la primera. ¿Vale? Lo mismo, estaba en un estado pésimo, con pintada, y ahí es donde arrancamos y donde yo arranco la colaboración directamente ya con él. ¿Vale? Ahora vamos a ir, bueno, voy a dar algún dato. Superficie que tiene el museo, casi 2 hectáreas. Estamos hablando de una superficie que eso, cuando lo digo con cierta gente que trabaja en el museo, no se lo cree que tengamos 2 hectáreas de museo. ¿Qué ocurre? El jardín interior tiene una superficie, el jardín externo, de 15.900 metros cuadrados, y luego está el jardín interior de las Desillas, que tiene casi 2.700. En estas zonas exteriores se exponen 86 esculturas de autores contemporáneos importantes. Y se exponen esculturas predominantemente de tamaño medio y gran formato, incluso algunas de carácter monumental. Luego tenemos el Centro Municipal de las Desillas, que esa es la otra fase que ha comentado Mercedes, que bueno, pues que estamos en fase de acondicionamiento. Ahí hay un jardín interior, que es el anterior que he dicho, y 2 salas. La sala de columnas y la sala de los cubos. La sala de columnas con 231 metros cuadrados y la sala de los cubos con 193. Dentro de esta sala nos encontramos, en el caso de las columnas, esculturas, 35 esculturas pertenecientes al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y en la otra sala nos encontramos 5 esculturas expuestas pertenecientes al Museo Nacional, 6 pertenecientes al Museo del Prado. Es decir, ¿de dónde vienen las esculturas que tenemos expuestas? Hay varias vías. Una es propiedad municipal, es decir, en estos años se ha comprado, y luego hay una serie de depósitos que se han llegado a acuerdos. A principios del 2000 se llegó a un acuerdo con el Centro de Arte Reina Sofía y hubo una cesión en depósito de una serie de piezas que venían de un sitio que lo vamos a ver ahora. En un momento dado se hizo un desglose de esa colección porque había piezas que pertenecían al Museo del Prado. Se estableció que la fecha de nacimiento de Picasso era la etapa decisiva para establecer qué piezas pertenecían al Prado y qué piezas pertenecían a la Reina. ¿Eso qué ocurre? Sin quererlo, firmamos un acuerdo de depósito con el Museo del Prado. Y el Museo del Prado tiene piezas aquí justamente en el museo, que son de su propiedad. Vamos a intentar hacer un pequeño recorrido. Aparte también hay bastantes piezas que son depósitos de artistas que las dejan en depósito a cambio de que nosotros las lleguemos a exponer. Eso sería la foto aérea de lo que es la zona que afecta a todo el museo. Tenemos una gran zona verde, lo que he dicho, el cubo verde, y luego tenemos aquí en la parte de arriba el Centro Municipal de las Desillas, que se exponen algunas esculturas en su patio interior y se exponen también esculturas en lo que son las salas. Esto sería la estructuración del recorrido que vamos a hacer un poco ligero, ¿vale? Porque quiero llegar a la parte final, que es la que más nos va a sorprender. Sería el plano general, con la disposición de todas las esculturas, y está la zona 1, que es una zona además conocida por todos, es decir, es la zona de las plataformas, donde incluso se colocan cantidad de especies de temporada, de flor cortada, y cambia muchísimo. Todas las jardineras esas le dan golpecitos de color. Ahora estamos esperando que nos lleguen posiblemente los pensamientos de otoño o alguna especie de
temporada. Tenemos la entrada al museo, la pieza de Pepe Hernández, que es muy querido también aquí en este ayuntamiento. Salón de Plenos tiene una obra suya, una obra también de una japonesa, ¿vale? Esto es una obra de Kaoru, que se presentó a concurso de escultura. También una vía de entrada de algunas esculturas al museo fueron a través de los concursos que se organizaban a nivel de Leganés. Y ganó justamente, ya ganó el tercer premio. Presentó una maquetita pequeña y luego se hizo una ampliación. Ahora está justamente en la entrada. La pieza de Pepe Noja, pasando la de Pepe Noja, propiedad nuestra también, del ayuntamiento. Esta es ya una pieza de José Luis Sánchez, que es un depósito del Centro de Arte Reina Sofía. José Luis Sánchez colaboró mucho también con Leganés. Incluso tenemos una pieza y el Ícaro, que está suspendido y que ahora lo veremos, es propiedad de él. Tenemos también algunas ampliaciones. Esta pieza también es propiedad del Ayuntamiento de Leganés. Ganó el cuarto premio, creo que fue el cuarto premio de Cultura Ciudad de Leganés. Ya lo repito. Aquí vamos a ir pasando un poco. Todas estas son depósitos del Centro de Arte Reina Sofía. Voy un poco rápido. Comonte, que para mí esta pieza es muy querida, le llaman Crisálida. Colomba, hay mucho escultor valenciano. Colomba en valenciano significa paloma. Una vez que te lo dicen ya ves un poco la estructura de la paloma. Es una de las piezas más impactantes y más llamativas para los visitantes. Diariamente se le hacen muchísimas fotografías. Es la pieza más querida por el público. Ferran, San Ferran. Esta pieza también, después veremos de Frechilla. Esta también de un escultor vasco de Ugarte, que tiene varias piezas. Incluso tenemos una pieza en una rotonda que es de Ricardo, que es una que es como una especie de mascarón. Mascarón de un barco. La prueba de un barco. Bueno, vamos a ir pasando, porque todas estas son depósitos del Centro de Arte de la Sofía. Hasta el momento tenemos un Martín Chirino. No sé lo que durará, pero bueno. Esta sería la segunda zona. Este es el Ícaro que he hecho de José Luis Sánchez. Pasé con él y con Luis Arencibia varias tardes viendo el sistema de montarlo. De Juan Borde. No sé si voy un poquito rápido, pero quiero pasar para llegar. También de Jorge Müller, un alemán afincado en Ávila, que tuvimos la suerte de conocerlo. Hizo una exposición, una de las primeras exposiciones que se hicieron en la Sala de los Cubos, en las de sillas. Él participó y tiene un par de obras. Esta es muy conocida, después veréis de dónde viene. La de Toni Gallardo, Ferran, el Cante. La inmensa mayoría de las anteriores son propiedad del Reina. Esta es propiedad del Ayuntamiento de Leganés. Es de Adriana Vegar, su madre es Clara Janel, la poetisa. La detención, la escalera rampa, la que he dicho antes, que nos da nombre por ahí, sobre todo en la Comunidad Valenciana. ¿Cierto? Esta pieza también, esta ganó el primer premio de escultura Ciudad de Leganés. No sé si fue muy llamativo y además muy polémico, porque presentó una maquetita de este tamaño frente a maquetas más grandes y creó bastante polémica. Después vemos que se conjuga lo más geométrico y abstracto con la parte más figurativa y la parte más fobista, es decir, que para gusto para todos. Esta es posiblemente una de mis piezas preferidas dentro del museo. Se titula El Hachero, es de Marcos Pérez y es una pieza que representa a la gente, que trabaja en la zona de Cuenca, es decir, con todo el tema de la resina, los pinos. Para mí tiene incluso un carácter especial, es decir, mi compañera, mi mujer, era su tío abuelo. Es decir, cuando yo le dije que tenía con Luis Marcos Pérez una escultura, y yo he tenido la suerte de conocer a gente que ha desarrollado su vida personal y profesional en los bosques de la ciudad de Cuenca, concretamente era de Pontelespino de Moya. Fue profesor de muchos de los artistas que posteriormente veremos.
Aquí tenemos la pieza, la que hemos visto antes, que estaba muy deteriorada, que es una pieza muy valiosa. Estamos hablando de mucho dinero, cuesta mucho. Cualquier museo a nivel nacional o internacional me encantaría tener. Eso suena sobrando. Y pasamos al centro municipal de Las Resillas. ¿Vale? Ahí tenemos, justo enfrente, la pieza de Ibarrola, un gran escultor. Tuvimos la suerte, algunos, de compartir con él una tarde en el proceso de inauguración de esta pieza. Una persona, yo siempre digo que era una buena persona y comprometido socialmente con la realidad que existía en aquel momento. En la entrada de Las Resillas, de Venceslao, otra de Ciperio, un artista canario, fallecido muy joven. Y luego el patio interior, ahí está el patio interior, que bueno, pues la joyita también del museo. Ahí se encuentran 3 piezas, ¿vale? Con lo cual tenemos una de Emiliano Barral, una entrada, y luego tenemos de lo que es Pablo Serrano. De Pablo Serrano tenemos 2 piezas. Es un escultor de Teruel, tiene un museo en Zaragoza y tiene mucha importancia. En la Fundación Juan Mar, una de las piezas que hay del banquero es de él, o sea que es una pieza muy, muy llamativa. En el jardín interior, pues mismo, tenemos una serie de esculturas. Esta es de Jorge Müller, el que hemos dicho antes de la zona de Ávila. Tenemos también de Leandro Alonso, otra pieza que después nos sorprenderá un poquito. Esta es de Amadeo Gavino. Esta se restauró, hubo que desmontarla enteramente porque venía con unos niveles de oxidación. Está cosida con remache. Procede del MEA, del Museo Español de Arte Contemporáneo, después veremos de dónde procedía, con lo cual venía manchada, hubo que desmontarla e incluso se le aplicamos tecnología de aeronáutica para quitar esa oxidación en la chapa. Esta pieza, que es una pieza muy de llegar a todo el mundo, la ternera. Hay la parte también religiosa. El museo tiene muchas piezas de carácter religioso. Incluso esta de Susana Pola se presentó un proyecto de la Basílica de Aránzazu. No lo ganó, pero está esta pieza. Alguna también de Justo Barbosa. Otra pieza de carácter religioso que es además muy actual. Santa Águeda, bronce. Y luego está en la zona de los soportales la Pallese, Francisco Barón también visitó mucho el museo. En el centro había una pieza suya. Elena Colmeiro. Hay muy pocas escultoras, solo hay 8 escultoras en todo. La cantidad son 130 y tantas piezas, en la que hay 136 piezas y solo 8 escultoras. Y esta es Elena Colmeiro, una gallega pues que también pues, bueno, tuvo una cierta relevancia en el ámbito de la escultura. Esta también es de cerámica, Arcadio Blanco. Tenemos la cabra. La cabra tiene también una cabra hispánica y es curioso porque era un taxidermista del Museo de Ciencias Naturales y fue de principios del siglo XX, fue uno de los responsables de que se declarara Parque Nacional Doñana. Es decir, que tenía un carácter, era taxidermista, eran 2 hermanos de origen valenciano. Tenemos también de Ibar, esa la tenemos ahora en el centro, y de madera tenemos poquito. Este fue de Armenta y fue una donación por parte de ella y además tiene una obra muy interesante, profesora de arte, y tenemos esta y una pieza de Leiro. De madera solo tenemos 2. Bueno, hemos hecho un recorrido rápido por la parte exterior. Vamos a centrarnos en las exposiciones nacionales. Las exposiciones nacionales hacemos un breve encuadre histórico. Son una serie de concursos que se celebraron desde 1856 a 1968. ¿Vale? Ya en la última muestra era un evento que tenía una repercusión a nivel histórico, había personalidades de la época. Es una ilustración de 1904 donde se ve la gente con los
trajes de época y era un momento escultórico importante. ¿Dónde se celebraban en buena medida? Pues se celebraban en el Palacio de Velázquez y en el Palacio de Cristal, en el Retiro. ¿Por qué lo digo? Porque después veremos algunas de las piezas que pasaron por allí y las tenemos nosotros actualmente en la de Silla. Por ejemplo, esa pieza que es de Alaguán, un escultor de Bilbao y de 1921, nació en 1921 y la pieza es de 1943, la presenta ese momento. Con lo cual vemos la línea, que es un yeso. La pieza que hay ahí en el fondo también blanca es una de las piezas que tenemos en el museo, que estamos hablando de San Rodríguez Rafael. Hay gente que tiene mucha escultura también en Madrid, ¿vale? No es el momento de pararse. Y luego tenemos esta pieza, que la presento para ver. Nos quedamos con la idea de ella, de Castrillón Bravo, una mujer sentada, es una pieza de 1963. ¿Por qué digo esos premios? Porque es la fuente de buena parte de la escultura que tenemos nosotros actualmente en el museo. Las piezas que nosotros tenemos en el museo cedidas por el Reina y por el depósito por el Reina, el museo y por el Museo Nacional del Prado, estaban inicialmente en el Museo Español de Arte Contemporáneo en NEA, que estaba en Moncloa, al lado de la Escuela de Arquitectura. Esta es una fotografía que he rescatado del 2003. Y ahí vemos ya el caballo que hemos visto en nuestro museo. En la parte exterior, vemos el caballo justamente en el encuadre que estaba. Pero luego había una serie de depósitos en ese museo donde estaban los premios nacionales, esos que hemos visto anteriormente, que se celebraban desde mediados del siglo XIX y estaban almacenados. Nos vamos a quedar con la idea global para luego intentar hacernos una idea. Esto es los depósitos del MEA, también de esa época, del 2003. Hay aquí una persona, porque lo vemos en una estantería, trozos, armarios con trozos, más trozos, o sea, todo troceado, una Adán y Eva ahí que se ve en la parte media. Le faltaban los brazos, las piernas, imágenes religiosas llenas de polvo y le faltaban también una mano. Vemos también en el lateral izquierdo la pieza que hemos visto antes que se puso en el Retiro, en el Palacio de Cristal, vemos la línea pequeñita que está justamente en la izquierda. Y más, o sea, ¿no? Nos quedamos con la idea de la situación en que estaban. Bueno, pues todas estas piezas vienen de allí, le faltaban los brazos, alguna pierna, vienen de allí y en un momento dado, a principios del 2000, a través de unos contactos se llega a un acuerdo con el Museo Español de Arte Contemporáneo y con el Centro de Arte Reina Sofía para que esos trozos y esas piezas vengan para acá. Y parte de las esculturas que estaban en los jardines. Primero vinieron las esculturas que tenemos en la parte exterior y luego vinieron las siguientes. Bueno, pues la sala de los cubos. Han pasado de allí a la sala de los cubos que tenemos en De Silla. Lo que es ahora la zona donde se ponen las escayolas, todo estaba lleno y ya vemos en qué situación venía. Son fotografías en blanco y negro porque los negativos se me han ido, no están bien, pero sí he recuperado las imágenes en blanco y negro. Aquí tenemos también, esta es la sala de las columnas, donde está el San Antonio, que después lo veremos. O sea, eran auténticos rompecabezas. Yo recuerdo cuando llegaron que venía un brazo, una pierna, un trozo de yeso, era una cosa. Y aquí vemos la pieza que inicialmente estaba expuesta en ese momento en los premios nacionales, en el 63, y aquí a la izquierda vemos cómo llegó. Llegó totalmente rota. O sea, la cabeza la tenía destrozada, le faltaba parte del color. Y sin embargo, luego tenemos a la derecha, una vez que se restauró, es decir, una vez que se intervino, se hizo una campaña muy bonita por parte de restauradores y por parte de la Reina Sofía, y se hizo una recuperación de la pieza. He puesto este ejemplo y hay más, es decir, podríamos ir viendo todas para hacernos una idea de cómo estaban. O sea, la labor de restauración que se hizo y que fue gracias al Ayuntamiento de Leganés. Es decir, que no fue una cosa que hiciera Reina. Es decir, que realmente fue un aporte, Reina apoyó y no sé qué, pero hubo una parte tanto de espacio físico y de apostar. Esa pieza que hemos visto a la izquierda, una vez que está restaurada a la derecha, no parece la misma. Es decir, que da la sensación de que realmente lo que se hace es volver a su estado inicial.
Ahora tenemos todas estas piezas con nosotros. Y esta es un caso curioso. Esta propiedad del museo, en la actualidad es propiedad del Museo del Prado. Es Andrómeda y Perseo. El mito de Andrómeda y Perseo, que es muy bonito. Andrómeda rescatando a... Perseo rescatando a Andrómeda. Y justamente a la izquierda vemos una fotografía que he recuperado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y tienen en el depósito una fotografía de cuando el autor la hizo completa. A la derecha de cómo vino, le falta un brazo, le falta parte de una mano, le falta el escudo a Perseo. Es decir, es una pieza que se ha restaurado, pero no podemos inventar las zonas que faltan. Es decir, esa parte que se hacía en la antigüedad, hoy en día no se puede hacer. Aquí vemos ya a Perseo, por la parte de atrás, además, Triles, que tiene el monumento a Alfonso XII en el Retiro, tiene una pieza muy interesante. Pues vemos cómo trabaja toda la parte de la anatomía. Y este es un caso curioso, que es también de una de las pocas escultoras que hay en el museo, que es de Luisa Granero, y vemos cómo le falta un brazo, y he logrado encontrar una fotografía de la pieza completa. Le falta también los dedos de un pie, de una pierna, de un pie, es decir, y está... Y luego he tenido incluso la suerte de encontrar a la autora trabajando en su estudio. La vemos ahí como posiblemente está posando, no está con la bata, que era lo típico, y la vemos como está modelando en barro. Antes era modelado en barro, lo hacían un molde en escayola y finalmente a partir de ese molde hacían un vaciado de escayola. Y a la izquierda es como la tenemos en la actualidad. Es una pieza que luego no tiene el color blanco, sino la llevó a policromar, a darle color. Pero esta emociona ver una escultora en ese momento que no era lo típico. Ella inicialmente fue incluso modelo de José Planes en Barcelona y pasó de ser modelo a ser escultora. Su marido también era escultor y tenemos una pieza de él al final. Investigando, pues se va estableciendo relación entre ellos. Aquí vemos a la derecha. Sería como lo tenemos nosotros actualmente en nuestro museo y de donde viene inicialmente. Caso curioso, Amadeo Gavino, estas dos piezas las tenemos. Amadeo Gavino también tuve la suerte de conocerlo gracias a Luis, un gran escultor, y es curioso porque tiene la pieza figurativa de la izquierda, que es una pieza del año 49, y luego en los 70 da un giro a su obra y pasa a hacer esos elementos con acero inoxidable y formas más geométricas. Aquí tenemos otro caso curioso, que son dos piezas que tenemos en el museo, que son de Frechilla, y es lo mismo, una pieza del año 62, puramente figurativa, muy bonita, y luego por el contrario tenemos otra pieza en el exterior, que es la columna cilindro morado, que es una pieza del año 81. El caso de Ferreira de la Torre es lo mismo. Vemos que pasa de puramente figurativo a un carácter más abstracto con influencia de algún escultor de Henry Wood. Bueno, pues con eso nos hacemos una idea y ahora, no sé si voy muy rápido, pero quería llegar ahora a la sala de las columnas y los cubos. Las conocemos, no las conocemos, esta es una vista general, esta sería la sala de columnas. Desde otra posición de la sala de columna y otra posición, es decir, son tres vistas porque es una L, tiene una superficie grande, estamos hablando de 230 metros cuadrados. Y aquí vemos las joyas que tenemos en su interior. Esta es la que hemos dicho de Frechilla, he hecho algunos detalles, vamos a ir recorriéndolas, todas vinieron troceadas. De hecho, esta en una de las fotografías anteriores se veía muy simpática. Tuve la suerte de conocer a la autora, fue profesora en Sevilla, catedrática en la Facultad de Bellas Artes y de Granada, y es otra de las poquitas esculturas que tenemos. Se ve su mano, es decir, se ve claramente cuando hay una escultura de mujer hecha por mujer, se evidencia claramente los detalles. Tenemos otras piezas. No he puesto los datos porque si no se iba a liar, se enmascaraba y prefiero que hagamos un recorrido. Esta también es propiedad del Museo Nacional del Prado y es una pieza pues, muy indicativa de ese momento, una imagen de una escalera
un vaciado de escayola, el carácter piramidal que tiene. Se titula Esperanza y Familia, es decir, vemos el hombre ocupando la parte de arriba, la mujer, es decir, nos da una imagen también del momento y de la época. La pieza que hemos visto antes, vamos a ir pasando rápido. En la parte figurativa suele haber, además son emocionantes, cuando te aproximas a ella, al ver a la madre con el niño ahí jugando, y en este caso también estamos hablando de escayola, pero es una escayola policromada, le ha dado color, jugaban con ese truquillo, la presentaban en vez de blanca, le daban color y así influían un poquito en lo que es el fallo del jurado. Este también es un caso curioso, estamos hablando de un escultor de Almería, fue amigo de García Lorca y fue también profesor aquí en Madrid. Y luego tenemos de Francisco Leiro, que es justamente el escultor que tenemos a la entrada aquí, el San Simeón comiendo higo. Es la segunda pieza que tenemos en madera y está hecha en madera de tejo, es de la zona de Galicia y bueno, pues hizo este fin de semana, el domingo, coincidí con él en una exposición, no este domingo, no, el anterior, en la Sala Alcalá, que estuvo muy vinculado también a Leganés. La primera exposición que se hizo, él estuvo presente. Hay anónimos que no se sabe, esta es muy sensible, muy dulce, pero se desconoce su autoría, es decir, que no se sabe. Luego hay algunas que tienen un carácter muy social, muy de tema agrario. En este caso, pues estamos hablando de un segador, la siesta, después de la siega. Es la época academicista, donde hay mucho modelo femenino. Esta es un vaciado en cemento, no es escayola. En cemento también hay alguna. Otra escultora, esta es de Dinamarca y a mediados de los principios del siglo XX, pues bueno, se vino a Madrid, se casó con un pintor español y se terminó por aquí, de carácter religioso. Tenemos un Cristo yacente y esta imagen, pues, y en este entorno yo creo que dice bastante. Tenemos una dolorosa de José Planes, he hecho una labor de investigar cómo era vaciado en yeso y no era definitivo, era la base para pasar o bien a bronce, a madera, o bien pasar a mármol también. Algunas de estas están hechas en mármol. Y esta en un paso de Semana Santa en Valdepeña, la he localizado y la tienen allí, forma parte del paso de Semana Santa. José Planes, Mateo Inurria, también en la parte funeraria, los escultores vivían y trabajaban. Mateo Inurria tiene un museo en Córdoba, murió muy joven. Aquí hay una calle en Madrid y era de lo mejorcito que tuvimos a principios del 20. Esta pieza también es bastante, este es del mismo autor, es un escultor valenciano y es un púgil, es decir, que al principio le pusieron bañista, pero un día, viéndolo, le di las manos. A mí me apasionó el boxeo durante un tiempo, hice un poquito, hasta que me dieron más de la cuenta y lo dejé. Y se ve en las manos justamente la venda que se ponía y se liaba en torno a los dedos. El perfil es maravilloso, la belleza, la definición, el acabado, el pantalón que tiene. Hay mucho estudio de anatomía, muchas horas. Otro escultor de Cuenca, de Pajaroncillo, fue alumno del que hemos visto antes, de Lanchero, ¿vale? De Marco Pérez. Y es que la realidad lleva que lo vimos troceado en la estantería. En la estantería lo vimos troceado. El trozo que había era ese, pero fijaros la posición en la que estaba. Llegamos, voy pasando un poco rápido. Este lo vimos tumbado, le faltaban las piernas, los brazos, pues toda la recuperación. Es curioso porque Frechina viaja a Egipto y hace una pieza muy primitivista y en la mano vemos que tiene sujeta como una especie de carpa o un pez. Es curioso porque luego posteriormente pega, de trabajar en las vanguardias, pega un giro hacia arte figurativo tradicional y académico. Esta de Canarias, la que hemos visto antes, troceada, la que hemos visto en la Exposición Nacional en el Retiro, en el Palacio de Cristal. Esta es también de la Luisa Granero, lo que hemos visto que le faltaba un trozo. También una escultura de mujer y tiene un encanto.
los estudios anatómicos, es decir, cualquier pieza de estas requiere un estudio y una presentación y daría para ello. Y luego hemos reservado la parte de la esquina, tuvimos una pequeña incidencia, pero la improvisamos y al final lo hemos enriquecido, porque hemos recuperado una serie de maquetas que andaban por allí y son importantes porque la vamos a reconocer. La maqueta de Monegro, los Monegros tenemos de Fernando Belvero, una serie de piezas hechas en acero cortés, y ahora exponemos las maquetas, porque lo que hemos visto antes en la sala realmente son maquetas de proyectos para llevarlas a bronce, a piedra, a madera. Aquí tenemos otra, tenemos a José de Churriguera, también un personaje histórico vinculado aquí a Leganés, una pieza del 98. Estas piezas estuvieron expuestas en la Plaza de España. Belver las expuso allí todas juntas y quedaron maravillosas. Y tenemos también la de Susana Guerrero. La maquetita que presentó se perdió, la pequeña, y esta se hizo posteriormente, porque era tan pequeña que en el sitio donde se hizo la ampliación terminó extraviándose. Incluso tenemos esta maqueta que fue el 4º Premio Nacional de Escultura, y la tenemos. La sala de los cubos, pasaré rápido, el Andrómeda y el Perseo y Andrómeda. La parte religiosa, que tenemos también unas piezas muy interesantes de Sansón. El San Antonio, en vivo y en directo, y fue el segundo premio, no fue el primero. Hace poco se lo llevaron al Museo del Prado y se puso allí en una temporada que organizó el Prado hace unos años, se llevó para allá. Y esta también es una de mis piezas preferidas, tiene una delicadeza y además utiliza una serie de simbología, de iconografía, el Sibilium Mariano, el cargo de María, símbolo de la huida a Egipto, cuando la leche cae sobre la hoja y produce unas manchas. Otra de las piezas que vimos anteriormente en el Palacio de Cristal, y esta, es un artista francés afincado en Barcelona. Tenemos también de animales, como algunos, en piedra de basalto. Esta estuvo en el exterior y tuvo algún problema y se pasó al interior. Terminó un escultor que terminó en Sudáfrica y terminó haciendo esculturas de foca. En el 37 se exilia y se va para allá. Tenemos anónimos simpáticos, con ese rostro que nos mira, y eran muy pocos también los escultores, le pasaban un pequeño rodillo para producir el efecto de cómo quedaría si se pasara a piedra. Bueno, pues un poquito más y terminamos. Yo creo que esta parte, los certámenes nacionales de escultura que se organizaban aquí en Leganés, creo que se llegaron a organizar 5. Presentaban maquetas, se recepcionaban principalmente en las de Silla, algunas incluso creo recordar, en el Rigoberta Menchú también se recepcionaron allí algunas, se exponían, se premiaban y luego se llevaban a grande. He rescatado estas fotografías, tengo que tener más, pero van apareciendo. Yo llevaba mi cámara personal, iba haciendo algunas. Del montaje de la cama de José. Pero el montaje no es en el primer sitio. Y vemos ahí el paseo ese que ahora está cubierto de arbolado, que es una gran masa forestal, estaba recién acabado, es decir, que era un momento, se colocó inicialmente en el jardín interior de la Resilla. Pero hubo un problema con el arbolado, era muy bonito ver desde la parte de arriba, desde la galería, el centro municipal de la Resilla, la pieza, porque casi se metía, el tamaño que tiene, a través de una ventana. Y finalmente se trasladó al sitio donde está ahora, pero el montaje que hubo que hacer con la grúa. Y yo aparecía en una de las fotografías anteriores, aparecía con pelo y más cabello. Este es el tercer concurso de escultura Ciudad de Leganés, que también se falló y bueno, lo ganó el tercero, lo ganó como he dicho anteriormente, una japonesa. Y este fue el 4º concurso de escultura, que tenemos la maqueta ya expuesta, y es por analogía, los yesos eran maquetas de piezas definitivas, nosotros tenemos maquetas de piezas definitivas que tenemos de esta rotonda. En este caso, Menéndez, José Luis, se trabajó con tubos, son báculos de farola, no sé si conocéis la pieza, está en una de las rotondas, la zona, pues él se la trabajó entera y la maqueta también es muy bonita. E
intentado ser rápido, no ser muy pesado y visualmente que tuviéramos una visión global del museo físico, ¿vale? Muchas gracias a todos. Les recomendamos que mañana trataremos el tema Leganés Verde, ponencia que presentará don José García Pérez de la Serna, jefe del Servicio de Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento. Ahora en la salida nos tomaremos un